esta mañana, y nuestro primer panelista va a ser el compañero doctor Guillermo Ramírez, quien nos va a estar dialogando sobre el tema la Biblia, teología y economía. Guillermo es profesor de Antiguo Testamento y Hebreo del Seminario Evangélico de Puerto Rico, y entre su área de interés está la literatura profética de Israel, la literatura apocalíptica, las tradiciones legales del Pentateuco, entre otros. Actualmente ofrece un curso titulado, que si usted no lo ha tomado, les recomiendo que lo tome como oyente, al menos, la Biblia, teología y economía, donde explora la interconexión del mensaje bíblico y teológico con los temas de economía, ecología y justicia social. Así que invito al hermano, el compañero Guillermo Ramírez Muñoz, para que nos comparta en esta hora. Buenos días a todos y a todas, compañeros del panel. Para nosotros es un placer compartir con ustedes y estar en este evento que, como en el pasado, pero cada vez más fuerte, la Asociación de Exalumnos y Graduados, ahora que le llaman, y graduadas del seminario, está fomentando. Los que estuvieron anoche en la presentación del doctor Juan Vera, pues mi enfoque va por esa línea, ¿verdad? Él nos estuvo dando unas visiones generales de la crisis que nosotros vivimos. Yo quiero focalizarlo específicamente en el área de la economía, pero enmarcándolo en el contexto de la espiritualidad integral. No es que vamos a abordar la economía así como tal, sino estamos dentro de un marco de esa espiritualidad integral. El ministerio pastoral y la reflexión bíblica teológica nos invita y nos hace conscientes en el siglo XXI de la necesidad de buscar y crear armonía y coherencia entre las esferas de la vida. Es urgente que establezcamos armonía entre lo que creemos, decimos que somos, y lo que realmente somos. A esta coherencia le podemos llamar una espiritualidad integral madura. Los retos que como pastores y pastoras, laicos y laicas, nos confrontamos hoy en el ambiente de la economía presentan profundos desafíos a nuestra espiritualidad. ¿Cómo podemos decir que cultivamos nuestra espiritualidad madura y luego somos insensibles ante tanta crisis económica que vive nuestro pueblo? ¿Con qué autoridad vamos a invitar a nuestras comunidades para que cultiven una relación profunda, integral con Dios? Y a nosotros solo nos preocupa nuestro bienestar individual y nuestra situación personal. Estos desafíos demandan respuestas urgentes del liderazgo de nuestras comunidades y de todas nuestras comunidades. Nuestra sociedad puertorriqueña, caribeña, latinoamericana, en fin, mundial, se enfrenta a profundas crisis, y ayer Juan Vera nos estuvo exponiendo a todas esas crisis con muchos detalles. Yo no las voy a repetir acá porque evidentemente por motivo del tiempo. Sin embargo, en todos estos problemas podemos identificar varios elementos comunes que los afectan de manera directa o indirecta. Uno de ellos es la economía. Al respecto, el Consejo Latinoamericano de Iglesias, el CLAI, ha destacado lo siguiente: la economía es uno de los temas centrales de nuestro tiempo. Muchas decisiones que tomamos de día en día y las políticas de los gobiernos, las relaciones internacionales y hasta las guerras entre países están dictadas por las consideraciones vinculadas al control de recursos naturales, mercados y conocimiento. La política económica se organiza en el ámbito mundial por organizaciones que tienen un impacto en nuestra vida cotidiana. El Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional de Comercio, son organismos internacionales que
que formulan políticas, emiten decisiones y causan que los precios del pan, el arroz, la gasolina, medicina y la ropa se alteren de tal forma que nuestros países se ven terriblemente afectados en todo tiempo. Cierro la cita. Este análisis del Consejo Latinoamericano de Iglesias nos confirma lo que ya todos sabemos, pero nos hace conscientes y nos evidencia que ya las iglesias, nuestras comunidades, están sensibles ante ese problema, por lo menos un sector de ellas. A lo largo de la historia cristiana, el liderato de las iglesias ha abordado los temas de varias formas. Todos los que abordamos el tema reconocemos lo delicado, la delicadeza que tenemos que tener al trabajar en nuestro contexto eclesial. De hecho, el teólogo y pastor metodista Douglas Mix, en su libro God the Economist, The Doctrine of God and the Political Economy, nos dice, y cito, el tema de la economía es un tema extremadamente difícil de abordar en muchas de nuestras iglesias, y más tabú que la política y aún que el sexo. No existe asunto en nuestras vidas personales y comunitarias que no nos determine más. Hay muy pocos temas tan frecuentemente citados en la Biblia, y cierro la cita. Yo estoy de acuerdo con Douglas Mix, aunque yo modifico su afirmación diciendo que el tema de la economía es tan tabú en nuestras iglesias y contextos eclesiales como el tema de la política y del sexo, y eso todos podemos dar evidencia aquí. Desde luego, es una visión política y de la sexualidad la que es tabú, que está orientada por grupos de poder. Hay una visión de política que si uno puede estar afirmando lo que se dice, está bien, pero si uno cuestiona la política que se está haciendo, entonces está mal. Por razones diferentes, la dificultad de abordar el tema también lo encontramos en América Latina. El teólogo brasileño Jung Mosun, de origen, nació en Corea, pero es brasileño, ha destacado que el tema de la economía ha sido un tópico que se dejó de lado y no se discutió suficiente aún en las teologías latinoamericanas de la liberación. De modo que la pregunta de fondo que estaré trabajando es la siguiente: ¿es la economía un tema bíblico, teológico y pastoral? Mi respuesta obviamente es en la afirmativa, y mi propósito es invitarles a considerar el tema como uno tan urgente en nuestras iglesias como lo es el cuidado pastoral, la oración, el estudio bíblico y muchos otros. Nuestra pastoral debe aprender a integrar este tema a nuestra formación teológica y espiritual. Nuestra preocupación pastoral debe ser inclusiva y no exclusiva. Precisamente Jung Mosun, siguiendo a Julio de Santa Ana, Franz Inkelhammer y Hugo Assi, entre otros, identifica tres maneras a lo largo de la historia que se han privilegiado en la iglesia para abordar el tema de la religión y la economía. Lo resumimos de la siguiente manera. La primera describe la religión y la economía como campos distintos. Ambos son vistos conflictivamente. Son como el agua y el aceite, no mezclan. La segunda forma de abordar el tema lo trabaja abordando la economía a partir de algunas doctrinas religiosas existentes en la iglesia. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana emplea la doctrina social de la iglesia, y desde esa perspectiva de superioridad de la iglesia sobre la economía lo aborda. Aquí se abre un diálogo, pero siempre desde una perspectiva de superioridad. Pero es interesante que cuando se discute el tema en círculos protestantes se reduce la idea a la mayordomía. Y la idea de mayordomía focaliza en el trabajo de la iglesia local, sin embargo, con una limitada conexión con diversos asuntos sociales, políticos, económicos, ecológicos del resto de nuestra sociedad. La tercera manera, es un intento de diálogo crítico el que nosotros estamos
afirmando y respetuoso entre ambas esferas de trabajo y reflexión. Aquí nos dice Jung que la vida se ve como parte de la sustancia y hay que reproducir a través de la producción y consumo. La reproducción de la vida se da a través de y en el seno del sistema social, económico, social, político, cultural y espiritual. Todas las sociedades necesitan resolver de forma adecuada dos aspectos fundamentales de la reproducción de la vida en sociedad. A, cuestiones técnicas y operacionales para la producción de la vida. B, sentido de la vida y valores sociales, morales comunes de la sociedad. Cierro la cita. De manera que la distribución de los bienes se convierte en un asunto importante y medular. No es un asunto de cómo se produce la riqueza, no es solo un asunto de cómo se produce la riqueza, sino de cómo se distribuye y en qué consiste la vida. Hoy día en América Latina y el Caribe este tema es cada vez más atendido en contextos académicos, entre ciertos círculos pastorales como el nuestro y especialmente entre aquellos que nos identificamos con la teología de la liberación. No obstante, es un tema que reiteramos es difícil de abordar en todos nuestros países. El ya fallecido obispo brasileño Dom del Cabra, que trabajó en la ciudad de Recife, en el norte de Brasil, decía, y yo parafraseo: cuando llevo comida a los pobres me llaman santo, pero cuando pregunto y trato de analizar por qué hay tantos pobres entre nosotros, me llaman comunista. Hoy lo llamaríamos terrorista. Tengo que dar un salto, porque la mitad me queda así. Desde el libro de Génesis en el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento encontramos el tema reiteradamente. Teológica y bíblicamente sabemos que la Biblia surgió fundamentalmente como el resultado de una interpretación de los hechos y acontecimientos de la historia del pueblo de Dios. La fe y las tradiciones de las comunidades jamás pretendieron ser una colección de ideas bonitas y religiosas que caían del cielo sin conexión con la realidad social. Como fruto de esas vivencias es que el texto bíblico manifiesta su preocupación por el cuidado de toda la vida en la oikoumene, en la tierra habitada, que está conectada con la oikonomía, la administración de la casa, y la oikología, la administración de toda la realidad. Voy a saltar acá. Un caso representativo de la urgencia de la crisis que vivimos lo presenta Manfred Max Neff, economista chileno, receptor del Premio Nobel Alternativo, Premio Alternativo al Nobel, quien nos relata el siguiente caso. No hay dinero para el hambre, pero sí para los, no hay dinero para el hambre ni para los pobres, pero sí para los bancos. Yo deseo emplearlo como caso modelo. Nos dice Neff, necesitamos otra economía, un sistema no al servicio del capital, sino del buen vivir de la humanidad. Continúa diciendo Neff que la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones Unidas, conocida como la FAO, estimó entre el 2010 a 2012 que para atender el hambre extrema en el mundo se necesitaban unos 30.000 millones de dólares anuales para responder a las necesidades de 100.000 millones de personas. Sin embargo, el dinero no apareció. Sorprendentemente, en la crisis económica del 2007 al 2008, 6 bancos centrales de la concertación de Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Canadá, Inglaterra y Suiza consiguieron en los mercados 180.000 millones de dólares para salvar la banca privada. Como si esto fuera poco, el Senado de los Estados Unidos aprobó luego unos 700.000 millones de dólares. 2 semanas más tarde se aprueban 850.000 más. Hoy se estima que el rescate de la banca privada
alcanzó unos 17 trillones de dólares. Interesantemente, no hubo suficientes recursos para superar la pobreza, pero sobraron los recursos para satisfacer las necesidades de la banca privada. Pregunta Smith: ¿qué pasa si dividimos 17 trillones de dólares por 30.000 millones de dólares anuales que la FAO estimaba necesarios para superar el hambre? Si se hiciera esa simple división, el resultado que obtendríamos sería unos 600 años o alrededor de 600 años de hambre para superar el hambre del mundo. Si se hiciera esta división, la situación sería diferente. ¿Dónde estaba la plata que aparecía para el hambre mundial? ¿Quién la tenía? Siempre nos habían dicho que no había suficiente plata para resolver la pobreza en el mundo. Y de repente, de la noche a la mañana, la plata disponible para los bancos aparece. Tengo que dar unos saltos aquí espectaculares. Como si esto fuera poco, al respecto, un conocido biólogo australiano, Bill Morrison, ha retratado la situación de la agricultura también de la siguiente forma. El problema de la agroindustria actual es que no es un sistema orientado a la producción de comida, sino a la producción de dinero. La economía basada en el mercado se ha convertido en un fundamentalismo. George Rieger ha planteado que la idea de la separación de iglesia y Estado no tiene paralelo en la separación de iglesia y economía. La sociedad moderna, la fe y esperanza coloca el libre mercado como si fuera el propósito principal de la vida. Lo hemos considerado como un ídolo. En el Antiguo Testamento, especialmente Isaías 44, se presentaba lo que hacían los mismos guerreros, carpinteros, y luego se arrodillaban y lo adoraban y luego lo transformaban y les servía para su comida como una idolatría. La economía de mercado, el capitalismo, es el ídolo moderno. La iglesia ha sido tímida, por llamarle suavemente, porque nosotros no nos atrevemos a hablar del mercado, del neoliberalismo, del capitalismo. Uno puede decir un sinnúmero de cosas hasta que llegue ahí. Y uno de los criterios para identificar un ídolo hoy día es que no se pueda criticar. Uno de los criterios fundamentales para decir esto es un ídolo es que usted no se atreva a levantar unos problemas. Me quedo muy corto, pero la invitación mía, y luego tengo unas expresiones del Concilio CLAI, Consejo Latinoamericano de Iglesia, es la necesidad que tenemos hoy día, entre los tantos problemas que tenemos, de abordar también el tema de la economía. El tema de la economía no es un asunto para los economistas solamente, es un asunto para todos. La economía nos afecta a todos.